Buenas noches. Mi nombre es Danielcia Núñez desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El estudio de esta noche está titulado Abraham, modelo de fe y rectitud. Génesis 18:23. Oremos para que nuestro Padre Celestial nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder entender su palabra. Amado Padre Celestial, estamos aquí esta noche reunidas en esta tu casa de oración para que nos ayude a entender y a poner en práctica en nuestras vidas tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Génesis 18:23. Y Abraham se acercó y dijo: destruirá también al justo como al impío. Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Abraham actúa de acuerdo con esta lógica. El valor ejemplar de la fe de Abraham se comprendía en tres rasgos fundamentales: la obediencia, la confianza y la fidelidad. Abraham manifiesta su propia fe, principalmente obedeciendo a Dios. El libro de Génesis narra la vida de Abraham a partir del momento en que el Señor se cruzó en su camino y transformó su existencia radicalmente. Génesis 18:19. Mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Este versículo ilustra una vez más la rectitud de Abraham. No solamente obedeció él mismo los mandamientos, sino que enseñó a los de su familia a que también fueran obedientes. La historia completa de Abraham se encuentra en Génesis. Abraham en el cristianismo, Abraham es considerado como padre de la fe cristiana, herencia de las raíces del judaísmo por medio de Jesucristo. Pero los rasgos fundamentales en el valor ejemplar de Abraham eran la obediencia de la fe. Abraham manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a Dios. La obediencia presupone la escucha, pues es necesario, en primer lugar, prestar oído, es decir, conocer la voluntad para darle respuesta y cumplirla. Otro rasgo es la confianza. Cuando consideramos la vida de Abraham, vemos que la fe está presente en toda su existencia, manifestándose especialmente en los momentos de oscuridad, en los que las evidencias humanas fallan. La fe de Abraham se muestra en toda su grandeza cuando se dispone a renunciar a su hijo Isaac. El sacrificio del propio hijo es profecía de la entrega de Jesucristo para la salvación del mundo. Asimismo, Abraham no se rebela contra Dios, ni lo cuestiona, ni lo pone en duda. Se fía de él, se pone en camino, sigue atento y escucha su voz. Génesis 12:2. Y yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y verás una bendición. Gloria a Dios. Otro rasgo es la fidelidad. La fe de Abraham se manifiesta también como fidelidad. Ante los diversos acontecimientos, persevera en su dirección de seguir la voluntad de Dios. La fe se apoya en la palabra de Dios. Una pregunta importante que nos hacemos: ¿qué hubo en la vida de Abraham que lo distinguió como hombre de fe? La historia de su vida comienza en Ur de los Caldeos, donde vivió en un hogar confortable y en circunstancias agradables. La arqueología ha revelado que Ur, ubicada no muy lejos de Babilonia, era una ciudad próspera. Abraham estaba cómodo y seguro en Ur, pero también era una ciudad malvada, donde abundaban los sacrificios paganos, incluidos los sacrificios humanos. Este no era un lugar para nutrir la fe de Abraham. En Génesis 12:1, el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En la vida de Abraham manifestó
fe en que Dios supliría sus necesidades por la fe. Hizo su hogar en la tierra prometida como un extraño en un país extranjero. Vivió en tiendas, al igual que Isaac y Jacob, que son herederos con él de la misma promesa. Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La obediencia que proviene de la fe va mucho más allá de la simple disciplina. Supone la aceptación libre y personal de la palabra de Dios. Así ocurre también en muchos momentos de nuestras vidas, cuando podemos escoger esta palabra o rechazarla. Abraham manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a Dios. La obediencia presupone la escucha, como ya lo hemos visto. Abraham escucha la voz de Dios y la pone por obra sin prestar demasiada atención a lo que las circunstancias podían aconsejarle. ¿Por qué abandonar la seguridad de su patria, esperar una descendencia cuando tanto él como su mujer son de edad avanzada? Pero Abraham se fía de Dios, de su omnipotencia, de su sabiduría y bondad. El episodio de Sodoma y Gomorra muestra, además de la gravedad del pecado, que ofende a Dios y destruye al hombre, la familiaridad que tiene Abraham con su Señor. Dios no le oculta lo que está por hacer y acoge la oración de intercesión del Santo Patriarca. La respuesta de fe se apoya en la confianza, es decir, en un trato personal con Dios. El conocimiento de las cosas, el sentir común, la experiencia, los medios humanos tienen su importancia, pero si todo se quedara ahí, de tejas abajo, nuestra percepción de la realidad sería falsa por ser incompleta, porque nuestro Padre Dios no se desentiende de nosotros, ni su poder ha menguado. Las dificultades habituales son muy adversas, que por muy adversas que parezcan, nunca son la última palabra. Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Me gustaría pensar cómo hubiese sido ser un miembro del hogar de Abraham durante esos años. Fueron tantas las maravillas que Abraham, por su fe, confianza y obediencia, recibió de Dios. Lo llamó a cambiar su nombre, Abraham, padre asaltado, por Abraham, padre de una gran nación, de una multitud de naciones. Así debemos actuar en nuestras vidas, dejar y cambiar muchas cosas para seguir a Jehová. Al igual que Abraham, a través del tiempo, verás cómo Dios gran, gradualmente cambia tu vida y logra tu propósito. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17, 1, 2. Abraham tenía una fe inquebrantable, tan grande que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Dios nunca lo desamparó y siempre estuvo con él donde quiera que éste se movía, y con una mujer sublime y entregada y con fe, como lo era Sara. Al igual que muchos de nosotros, Abraham vivía en un entorno inicuo, no obstante, deseaba ser justo. La rectitud significa integridad espiritual de los seres humanos. Esta honestidad la podemos ver en el comportamiento de la persona, ya que la seriedad se refleja en las acciones. Esta conducta humana se caracteriza por la justicia y la equidad. Génesis 22:2. Entonces Dios le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que te diré. Este versículo muestra el mandato de Dios a Abraham y más adelante vemos que Abraham no dudó en obedecer a Dios, aun cuando se trataba de sacrificar a su único hijo. El mayor ejemplo de integridad que nos presenta la Biblia es Cristo, pues éste en ningún momento se corrompió por las tentaciones de Satanás. Abraham siempre mantuvo una conducta intachable, convirtiéndose en un fiel seguidor del Señor. Amén. Abraham solo se dejó llevar del llamado de Dios, lo obedecía y lo escuchaba. Génesis 18:19, mandarás a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Este versículo ilustra una vez más la rectitud de Abraham. No solamente él obedeció, también enseñó a su familia a obedecer. Si bien es cierto que solo se pueden obtener las bendiciones de Dios obedeciendo sus mandamientos, también es cierto que a nadie se le obliga a recibir lo que no quiere. Gloria a Dios. Una persona solo puede obtener todo lo que el Padre tiene si hace el esfuerzo consciente de progresar hasta llegar a ser un espíritu celestial. Los convenios del Señor benefician a todos los que los contraen con fe y viven dignos de las bendiciones de que se les prometen si obedecen. Amén. Tenemos que entender, intentar imitar a Abraham y ser fieles, leales e íntegros bajo cualquier tentación del enemigo, porque no importa la prueba o situación que estemos atravesando, si nos mantenemos confiados y nos depositamos en las manos de Dios, todo nos va a obrar para bien. Gloria al Señor. Vamos a ver un poquito de la vida, de cómo vivía Abraham. Cuando Abraham habitaba la tierra de Canaán, el Señor le reiteró varias veces la promesa de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. Y no obstante, el santo patriarca continuaba sin tener hijos, conforme a la costumbre de aquellos tiempos y la existencia de su mujer Sara. Tomó por mujer de segundo rango a Agar, la egipcia, su esclava, y de este matrimonio nació un hijo llamado Ismael. Pero el hijo de la esclava no debía ser el heredero de la promesa del Señor. 13 años después, Dios renovó su alianza con Abraham, le cambió el nombre, le ordenó la circuncisión y le anunció por medio de 3 ángeles que Sara, aunque ya tenía 90 años, sería muy pronto madre de un niño de cuya descendencia nacería el Mesías. Dios visitó a Sara como había dicho e hizo por ella lo que habría prometido. Concebió Sara y dio a luz un hijo en su vejez en el plazo predicho por Dios. El heredero de Abraham, tanto tiempo deseado, recibió el nombre de Isaac, que significa risa. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Esto nos muestra que Dios no falta a sus promesas. Tal cual promete, cumple. Nunca es tarde. Dios tiene el tiempo. Dios nunca es tarde. Dios tiene el tiempo perfecto. Debemos saber esperar en Él y tener fe de que si Él lo dijo, lo va a cumplir. Dios no es Dios de mentira. Dios es fiel, justo y se rige por la verdad y el amor a los que cumplen sus leyes y guardan sus mandamientos. Abraham, tras recibir la promesa de que Dios haría de él una nación grande, se trasladó a la región de Canaán, donde vivió como nómada.
El hambre lo hizo dirigirse a Egipto. Aunque fue expulsado por presentar a Sara como su hermana, después de regresar a Canaán se apartó de Lot a causa de las disputas surgidas entre ellos y sus pastores. Lot permaneció cerca de Sodoma y él continuó como nómada. Posteriormente rescató a Lot, que era cautivo del rey de Elán, y fue bendecido por el sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Todos estos datos nos muestran que Abraham pasó muchas vicisitudes, pero se mostró fiel a Dios, y aunque tuvo que mentir para salvarse, Dios entendió, a pesar de que no era una mentira. Sara y Abraham eran hermanos de padre. La vida de los fieles no es fácil. Nadie ha dado, nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho que lo fuera, porque Satanás, cuando se encuentra acorralado, perdido, hace muchas jugadas. Pero somos nosotros los que decidimos si seguir siendo fieles o decidirnos por lo malo para obtener placeres que durarán un abrir y cerrar de ojos. Abraham murió según la Biblia a los 175 años, siendo enterrado junto a Sara en la grieta de Mapelá, en lo que hoy se conoce como Hebrón. Según el libro de Génesis 11, 27, 25, 10, está considerado padre de los hebreos por los musulmanes. Abraham, a quienes llaman Ibrahim, es antepasado de los árabes por ser progenitor de Ismael, del que se consideran descendientes. Podríamos decir muchas cosas más sobre Abraham, pero la verdad que su vida se define con la palabra hombre de fe, porque nunca dudó y siempre esperó en Dios y le creyó. Por eso debemos imitar a este gran patriarca y cada día aumentar más nuestra fe para poder vivir en plena convicción de que tendremos lo deseado en el tiempo de Dios y siempre que sea de beneficio para nuestras vidas. Amén. Desafortunadamente, la creencia de que podemos controlar nuestras vidas o circunstancias es una ilusión y una proposición perdedora que a menudo conduce a la ansiedad, a la inseguridad. Precisamente esto es lo que estamos tratando de controlar. Abraham vivió por fe como inmigrante en su tierra prometida, como si le perteneciera a otras personas. Viajó por la tierra viviendo en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, quienes estaban convencidos de que también eran coherederos de la misma promesa. Sus ojos de fe estaban puestos en la ciudad de cimientos inquebrantables, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. La vida es un viaje, no un destino. Es una cita que a menudo se atribuye, pero que ilustra una parte importante de la vida de Abraham. Viajó muchos años en su camino hacia su herencia, aunque Dios fue capaz de cumplir su destino en cualquier lugar, permitió que viajara. ¿Por qué? Fue durante el viaje que Abraham forjó su relación con Dios, garantizando que el tiempo mismo tendría el corazón, el carácter y la espiritualidad para apreciar y aferrarse a su herencia. El viaje es la avenida en la que descubrimos y resolvemos nuestras diferencias con Dios. Es el momento de tomar conciencia de las convicciones que debemos desarrollar. Expondrá cualquier falta de confianza y nos ayudará a aclarar cualquier punto de vista erróneo de Dios. Estas son experiencias importantes para desarrollar una relación sana con Dios. La fe de Abraham fue un gran ejemplo
nunca dejó de creer en la promesa de Dios, porque se fortaleció en la misma para engendrar un hijo. Y debido a que era poderoso en la fe y estaba convencido de que Dios tenía todo el poder necesario para cumplir sus promesas, Abraham glorificó a Dios. Vivimos tiempos extraordinarios. El futuro nunca ha parecido tan incierto. El mercado laboral nunca se había visto tan frágil. El clima político nunca había estado más dividido y nuestro calendario nunca se había sentido tan impredecible. Abraham experimentó muchos de esos mismos desafíos en su viaje. Lo que podemos aprender de Abraham es que su enfoque estaba en el poder de Dios para cumplir sus promesas y no en las circunstancias de que estaba enfrentando. Abraham sabía que Dios estaba dispuesto y era capaz de cumplir todas las promesas que le hizo. La prueba suprema de la fe de Abraham estaba por llegar. Las ardientes pruebas de fe que ocurren temprano en la vida a veces culminan en pruebas de fe mucho mayores en un momento de madurez espiritual. Así fue con Abraham. Cuando Isaac llegó a la adolescencia, Dios le dijo a Abraham que hiciera algo extraño. Un día Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Qué orden tan asombrosa. Abraham debía tomar al hijo prometido, de quien dependía todas las promesas de Dios para el futuro, y ofrecerlo como sacrificio humano sobre un altar en una montaña distante. Aunque Abraham se había acostumbrado a los sacrificios humanos en su vida pagana en Ur, ¿cómo podría encajar esto en el plan de Dios? ¿Qué iba a pasar con todas las promesas que dependían de Isaac? Sin embargo, temprano, a la mañana siguiente, comenzó el viaje. Sara, aparentemente, ni siquiera fue informada. Habría sido demasiado esperar que ella entendiera, tomando consigo dos jóvenes, su hijo Isaac y leña para la ofrenda. Abraham comenzó el viaje, que al tercer día los acercó al lugar del sacrificio. Cuando Isaac hizo la pregunta escrutadora: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. ¿Qué hizo Dios después? Cuando llegaron al lugar, Abraham aparentemente tuvo que decir lo que estuvo a punto de hacer. Isaac, siendo un joven fuerte, tuvo que estar dispuesto a ser atado sobre el altar como Dios le había indicado a Abraham. Así como Abraham tomó el cuchillo para quitarle la vida a su propio hijo, Dios detuvo su mano y le dijo que ofreciera en su lugar un carnero atrapado en un matorral cercano. Hebreos lo expresa. Por la fe, Abraham, cuando Dios le ofreció a Isaac como sacrificio, el que había recibido las promesas estaba a punto de sacrificar a su único hijo, aunque Dios le había dicho: por Isaac tu descendencia prometida ha de venir. Hebreos 11:17-18. La única forma en que una persona puede saber que su vida agrada a Dios es estar dispuesta a sacrificar todo lo que Dios le pida. Debemos darnos cuenta de que una religión que no requiere el sacrificio
de todas las cosas nunca llega a tener el poder suficiente para engendrar la fe necesaria para alcanzar la vida y salvación, pues desde que el hombre empezó a existir sobre la tierra, no pudo alcanzar la fe necesaria para el gozo de la vida y la salvación sin el sacrificio de todas las cosas terrenales. Fue mediante este sacrificio que Dios ordenó que los hombres gozaran de vida eterna, y es mediante el sacrificio de todas las cosas terrenales que los hombres pueden alcanzar la vida eterna y llegar al conocimiento seguro de que están haciendo aquello que es agradable a la vista de Dios. Cuando el hombre ha ofrecido en sacrificio todo lo que posee por la verdad, sin importarle ni siquiera su propia vida, y con la convicción de que ha sido llamado por Dios para hacer este sacrificio porque busca hacer la voluntad de Él, sabe a ciencia cierta que Dios acepta y aceptará su sacrificio y ofrenda, y que no ha buscado ni buscará en vano su paz. Bajo estas circunstancias, entonces puede obtener la fe necesaria para aferrarse a la vida eterna. Si rehusamos sacrificar lo que Dios requiere de nosotros, nuestra habilidad para tener fe en Dios disminuirá en proporción al grado de que nos resistamos a cumplir con la voluntad de Él. Mas quienes no han hecho este sacrificio por Dios no saben ni el curso que su vida sigue es agradable a la vida de Él, pues cualquiera que sea la creencia en ellos, a su opinión, siempre existen dudas e incertidumbre en su mente, y donde reinan la duda y la incertidumbre no hay fe, ni puede haberla. La duda y la fe no coexisten en el individuo, de manera que las personas que tienen dudas o temores no pueden tener una confianza inconmovible, y donde no hay confianza inconmovible, la fe es débil, y donde la fe es débil, las personas no serán capaces de contender contra la posición, las tribulaciones y las aflicciones que tendrán que enfrentar a fin de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y su mente se debilitará, y el adversario tendrá poder sobre ellos y los destruirá. Antes que el Señor pudiera bendecir a Abraham con una fe total, ¿qué tuvo que tener Abraham? ¿Cómo se relacionaba la voluntad de Abraham de cumplir con el mandamiento de sacrificar a Isaac con el conocimiento que tenía de que su vida complacía a Dios? ¿Piensa usted que la prueba de Abraham fue una bendición? ¿En qué forma? Él requirió que Abraham se sometiera a prueba porque tenía la intención de darle gloria, exaltación y honra. Quería hacerlo rey y sacerdote a fin de que compartiera con él la gloria, el poder y el dominio que él ejercía. Amén. Abraham era un hombre de fe que creía que podía vivir en el lugar de Dios, que confiaba en la provisión de Dios para él en el tiempo y la eternidad, que creía plenamente en la promesa del Hijo que Dios le daría milagrosamente, y que tenía confianza en el poder divino de la resurrección de Dios. Nuestra fe cristiana hoy se asienta sobre el mismo fundamento. Como Abraham, estamos llamados a vivir por fe en el Dios viviente, que cumplirá para nosotros en el tiempo y la eternidad todo lo que Él ha prometido en su amor y gracia. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta reunión en tu nombre y darnos la oportunidad de hablar y entender sobre tus propósitos en nuestras vidas.
Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Quiero adorar tu nombre, Señor, y levantar mis manos a ti, mi Salvador. Quiero exaltar, magnificar tu nombre, Señor. Quiero adorar tu nombre, Señor, y levantar mis manos a ti, mi Salvador. Quiero exaltar, magnificar tu nombre, Señor. Con un cántico nuevo, mi corazón lleno, con estos labios tu gloria declaro. Tú me creaste solo para adorarte. Te adoro con mis manos levantadas,
Muchas gracias, Señor.